Hola, ¿cómo andan? Vamos con el ejercicio 4 de la guía de teoría del consumidor. En primer lugar, vamos a aplicar algunos de los conceptos que vimos en el video anterior, en el que resolvimos el ejercicio 1. Y después vamos a terminar definiendo otros conceptos relacionados con la curva precio-consumo. Leamos el enunciado. Un individuo consume una canasta de dos bienes, siendo su función de utilidad la que se representa en pantalla. Asimismo, cuenta con un monto de 180 pesos para gastar en ambos bienes, cuyos precios unitarios son los siguientes: precio de X igual a 3 pesos y precio de Y igual a 6 pesos. Nos piden calcular la condición de equilibrio inicial, que es sinónimo de encontrar el punto óptimo, graficar y calcular la utilidad que alcanza el consumidor en este punto y después analizar cómo cambia este equilibrio al variar uno de los precios. Esto lo vemos mucho en la carrera en general, el analizar cómo cambia un resultado ante una variación en una de las variables de las cuales depende. Y en economía en particular se ve un montón. Se le suele llamar análisis de sensibilidad de un resultado frente a una determinada variable. Por último, nos piden determinar los efectos precio, sustitución e ingreso con las dos situaciones anteriores, que vamos a explicar directamente sobre el ejercicio. Conceptualmente sabemos que el punto óptimo o equilibrio se alcanza cuando el consumidor obtiene la mayor utilidad posible con el presupuesto que tiene. Gráficamente, esto se da cuando su recta de balance, determinada por su ingreso y los precios de los bienes, se hace tangente a una curva de indiferencia, que será la más alejada respecto del origen posible. Tengamos presente que por cualquier punto del plano XY pasa una y solo una curva de indiferencia, lo primero debido a que son curvas de nivel de superficies continuas en R3 y lo segundo debido a que no podían cortarse. La recta de balance se construía a partir de la idea de que todo lo que tenemos para gastar en estos dos bienes, que llamamos ingreso o presupuesto, es igual a todo lo que gastemos en el bien X sumado a todo lo que gastemos en el bien Y. En este caso, reemplazando los datos, queda como mostramos recuadrado en rojo. Por lo tanto, todos los puntos de coordenadas x, y que satisfagan la ecuación representan canastas que en total cuestan 180 pesos. Ahora, si recuerdan del video anterior, habíamos visto que la recta de balance se hacía tangente a una determinada curva de indiferencia, en el punto en que su pendiente fuera igual a la derivada de dicha curva. Dicho en otros términos, la condición para hallar el punto óptimo era calcular dónde la tasa marginal de sustitución era igual a la pendiente de la recta de balance. ¿Y quién es la pendiente de la recta de balance? Si despejamos ahí en función de x, veremos que la pendiente de la recta, planteada de esta manera, es igual a menos un medio, que no es otra cosa que la relación entre los precios de x e y. En este caso hicimos 3 sobre 6 al despejar. Entonces, concretamente buscamos el punto en el que la TMS coincide con el módulo de esta pendiente. Podríamos también haber multiplicado por menos 1 la TMS como mostramos en el video anterior, para que el resultado fuera igual a la pendiente directamente, pero es lo mismo. Lo más importante al hacer este cálculo es ser consistentes con lo que estamos midiendo. La pendiente a la que queremos igualar la tasa marginal de sustitución, menos un medio, representa un decremento de 3 unidades en Y ante un incremento de 6 unidades en X. Entonces, para ser coherentes con esto, tenemos que pensar en cuántas unidades de Y estamos dispuestos a resignar a cambio de una unidad adicional de X. Esto es muy importante que quede claro, así que cualquier duda consúltenos. Una vez aclarado esto, vemos que si tuviéramos una función que representara justo la curva de utilidad que buscamos en términos de Y en función de X, derivaríamos directamente e igualaríamos a la función derivada a menos un medio, para encontrar los xy que satisfacen la ecuación. Pero al no contar con esto, debemos plantear la TMS a partir de las derivadas parciales de u respecto de x e y. Fíjense que las derivadas quedan expresadas al revés a lo que capaz supondríamos en el numerador y el denominador. Pero como dijimos antes, seguimos midiendo a cuánto de y renunciamos a cambio de una unidad adicional de x, porque así lo impone la forma en que calculamos la pendiente de la recta de balance. Planteamos entonces la condición y llegamos finalmente a que la TMS en función de x e y es igual a la relación de precios, en este caso un medio. Como buscamos un punto que cumple simultáneamente pertenecer a la recta de balance y que la TMS calculada en él es igual a la relación de precios, este debe satisfacer las ecuaciones que representan ambas condiciones.
Así, nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, cuya solución es el punto óptimo buscado, en este caso de coordenadas 36, 12. Para conocer el valor de la utilidad que le genera dicha canasta al consumidor, simplemente debemos reemplazar en su función de utilidad. Haciéndolo, obtenemos que esta es igual a 20.155.392, que como habíamos dicho, no representa nada en sí. Nos va a servir únicamente como parámetro comparativo frente a la utilidad generada por otras canastas. Representamos gráficamente lo que acabamos de calcular. En el inciso C nos pedían calcular el nuevo punto de equilibrio y el valor de la utilidad para el caso en que el precio de X disminuyera a 1 peso. Analíticamente, solamente deberíamos reescribir la ecuación de la recta de balance teniendo en cuenta el cambio en el precio y modificar también la ecuación que representa la condición sobre la TMS, que ahora estará igualada a un valor diferente. Resolviendo el sistema de la misma manera y después reemplazando el punto en la función de utilidad, llegamos a los valores acá listados. Notemos que en este caso, el cambio en el precio de X también produjo que las cantidades de Y se mantuvieran constantes en el equilibrio, al igual que como había ocurrido en el ejercicio 1. Esto no necesariamente tiene que darse de esta manera. Si quieren, pueden probar a armarse algún ejemplo con precios exageradamente grandes y disminuir el de alguno considerablemente en una segunda situación, para ver si se produce algún cambio en las cantidades del otro. ¿Cómo representamos gráficamente a la nueva situación? Vemos que al disminuir el precio de X, la cantidad máxima que podemos comprar de él destinándole todo nuestro ingreso, que no varió, es mayor. Por eso la nueva curva, en color amarillo, corta al eje X en un valor mayor. Sin embargo, al no haber cambiado ni el ingreso ni el precio de Y, lo máximo de este último que podríamos comprar sigue siendo lo mismo que antes, razón por la cual la nueva curva corta al eje Y en el mismo punto. Recuerden que el módulo de la pendiente de la recta de balance, planteada en términos de Y en función de X, era igual a la relación de precios, precio de X sobre precio de Y. Al haber disminuido el precio de X, el módulo de la pendiente disminuye. En el gráfico se observa cómo se logra alcanzar una curva de indiferencia más alejada del origen, que representa para el consumidor una mayor utilidad. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es que al variar el precio de uno de los bienes, el consumidor redefine su decisión de compra para seguir maximizando su utilidad con el ingreso disponible. En este caso, al disminuir el precio de X, logra mejorar su utilidad. Lo contrario ocurriría si el precio de X aumentara. Lo que vamos a hacer en esta diapositiva es enfocarnos en el bien para el que varía el precio y ponerle un nombre a cuánto varían las cantidades de este como consecuencia. A la variación en el consumo de un bien debido a un cambio en su precio lo llamamos efecto precio. En este caso, como el precio de X disminuye, el consumidor empieza a comprar más cantidad de X, por lo que el efecto precio, medido en X porque es el producto cuyo precio varía, es positivo. Mirando el gráfico, lo calcularíamos como la diferencia entre la coordenada X del punto óptimo amarillo y la coordenada X del punto óptimo verde. A su vez, al efecto precio lo podemos descomponer en la suma de dos efectos que en realidad suceden en simultáneo, pero a los cuales les atribuimos causas distintas. Estos son el efecto sustitución y el efecto ingreso. El primero es cuánto varía el consumo de X debido exclusivamente al cambio en los precios relativos de los bienes. O sea, el solo hecho de que ahora X sea más barato que antes tendrá como consecuencia que el consumidor quiera sustituir unidades de Y de la canasta inicial por unidades de X. El efecto ingreso, en cambio, representa la variación en el consumo debido a que la persona percibe el cambio en el precio como un cambio en su poder de compra. Es decir, ahora que el precio de uno de los bienes cayó, el consumidor puede comprar mayor cantidad de él, como en el caso en que su ingreso aumentara. Por eso es que decimos que el consumidor puede, entre comillas, interpretar el cambio en su poder de compra como un cambio en su ingreso o renta. Ahora, si intentamos cuantificar estos efectos, pensando en la vida real, vemos que no está tan claro qué variación en las cantidades se debe a cada causa. Sin embargo, como en este caso estamos trabajando con un modelo, se construyó un criterio para determinar cuánto vale en cada caso cada uno de los efectos. Gráficamente, podríamos decir que el criterio tomado nos permite determinar dónde ubicar el punto 3, en violeta, y así definir cuantitativamente a los efectos.
El criterio es el siguiente. Ahora que varió uno de los precios, podemos decir que en particular varió la relación entre los precios, lo cual gráficamente se ve como un cambio en la pendiente de la recta de balance. Vamos a suponer que con estos nuevos precios, la curva de indiferencia más alejada del origen que puede alcanzar el consumidor es la misma que antes. ¿Por qué asumimos esto? Porque con el efecto sustitución no queremos representar que el consumidor mejoró su poder de compra y por ende su chance de consumir más y obtener más satisfacción, sino simplemente que ahora que X es relativamente más barato que Y comparado a la situación inicial, decide comprar más del primero y menos del segundo que antes. Claro, para que matemática y gráficamente esto fuera cierto, sí o sí deberíamos suponer que el ingreso es menor y que la recta de balance, ahora de menor pendiente, comienza desde más abajo o que tiene menor ordenada al origen. Así construimos la recta de línea punteada, tangente a la misma curva de indiferencia. Es importante entender que todo esto que estamos asumiendo es para reflejar que el efecto sustitución no contempla una mejora del poder adquisitivo y por lo tanto no mejora la utilidad del consumidor. La diferencia entre las coordenadas x del punto 3 y el punto 1 es el denominado efecto sustitución. Una vez que nos encontramos parados en el punto 3, podemos pasar a la interpretación del consumidor con respecto al cambio en su poder adquisitivo que mencionamos previamente. Si el consumidor percibe la disminución del precio de X como un aumento en su ingreso, entonces su decisión acerca de cómo variar su consumo de X a partir de ahí dependerá de cómo clasifica el bien X en dicho intervalo de ingreso. En la última parte del video 1 de esta unidad, habíamos visto que, si ante un aumento del ingreso en una determinada proporción, el consumidor aumentaba el consumo de un producto en una proporción aún mayor, entonces se encontraba en un rango de ingresos en el que consideraba el bien como de lujo. Si, en cambio, también aumentaba el consumo, pero en una proporción menor que el ingreso, entonces consideraba el bien como normal. Finalmente, si ante un aumento en el ingreso disminuía el consumo, entonces en ese intervalo lo consideraba un bien inferior. Retomando el gráfico, vemos que en este caso el salto en las cantidades de X que da el consumidor desde el punto 3 al punto 2 es positivo. Como al percibir un aumento en el ingreso consume más cantidad de X, entonces al menos podemos asegurar que en este contexto no considera al bien como inferior. Luego, para determinar si lo considera normal o de lujo, habrá que analizar si el aumento en las cantidades es en proporción mayor o menor al aumento percibido en el ingreso. A la diferencia entre las coordenadas X del punto 2 y el punto 3, la llamamos efecto ingreso. En base a lo antedicho, notemos que si el consumidor considerara el producto en este intervalo de ingresos como un bien inferior, entonces el efecto ingreso sería negativo y el punto 2 se encontraría más a la izquierda que el punto 3. De todos modos, el consumidor seguiría mejorando su utilidad gracias al aumento, entre comillas, de su poder adquisitivo. Cabe resaltar que siempre que el precio de un bien disminuya, el consumo de este aumentará, por más que se lo considere un bien inferior. En otras palabras, estamos diciendo que el efecto precio siempre es positivo cuando el precio de un bien cae, de modo que en un caso como el de la diapositiva, el efecto sustitución es mayor en módulo que el efecto ingreso. Si desean profundizar esta idea, les recomendamos consultar el PINDIC. Finalmente, acá mostramos cómo calculamos analíticamente las coordenadas del punto 3. Una vez obtenidas y conocidas las coordenadas de los puntos 1 y 2, podemos calcular los efectos sustitución e ingreso a partir de las diferencias entre las coordenadas X. Las condiciones que debe satisfacer el punto 3 son pertenecer a la misma curva de indiferencia que la canasta inicial y que, en él, la TMS sea igual a la nueva relación de precios, para garantizar que la recta de línea punteada sea tangente a la curva de utilidad. Les dejamos los valores calculados resaltados en amarillo. Hasta acá el video. Como siempre, pueden dejarnos sus dudas en el foro o preguntarnos en clase. Nos vemos.